¿Qué tal? El día de hoy resolveremos un ejercicio de cálculo de momentos alrededor de un punto en dos dimensiones. El problema nos indica que la ventanilla trasera de un automóvil se sostiene mediante el amortiguador BC que se muestra en la figura. Si para levantar la ventanilla se ejerce una fuerza de 125 libras, cuya línea de acción pasa por el soporte de rótula en B, determine el momento de la fuerza alrededor de A. El primer paso en la solución de este tipo de problemas nos indica que debemos identificar el punto desde donde se desea calcular el momento. El problema es muy claro al mencionarnos que ese punto es el punto A. Identificarlo bien nos ayuda a colocar en ese punto el origen de todo nuestro sistema coordenado, que en la tercera imagen viene dado por los vectores X y Y en color morado. El establecimiento adecuado de ese sistema nos permitirá encontrar los signos de las componentes del vector de posición y del vector fuerza. Una vez colocado el origen del sistema, el segundo paso nos indica que debemos identificar el punto de aplicación de la fuerza. Como el problema nos dice que la fuerza de 125 libras debe levantar la ventanilla, la fuerza estará dirigida de C a B para realizar tal acción. En la segunda imagen, esa fuerza se indica con el vector en color azul. El tercer paso en la solución de este tipo de problemas nos indica que debemos descomponer los vectores de posición y el vector fuerza. El vector de posición todavía no lo hemos definido, pero ¿cómo sabemos la dirección que éste tiene que llevar? El vector de posición siempre estará dirigido del punto donde nos piden calcular el momento al punto de aplicación de la fuerza. Una definición más general es aquella que nos indica que el vector de posición está dirigido del punto donde me piden calcular el momento a un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Esta definición nos permitirá corroborar el resultado que obtenemos más adelante. En la tercera imagen podemos ver ese vector que parte del punto A, donde me piden calcular el momento, al punto C, que es donde se encuentra aplicada la fuerza. ¿Cómo descomponemos ese vector? La descomposición se basa en escribir cuánto tenemos que desplazarnos en el eje X y cuánto en el eje Y para ir del punto A al punto C. En la tercera imagen vemos que del punto A al punto C existe una distancia en X que el problema no nos da. La podemos determinar si nosotros vemos la imagen inicial del problema, en la cual existen dos cotas que se encuentran ubicadas en un mismo punto, la cota de 15.3 pulgadas y de 12 pulgadas. Ambas coinciden en el punto B. Podemos determinar entonces la distancia en X existente entre A y C si restamos 15.3 menos 12 pulgadas. Como el movimiento que nosotros hacemos para desplazarnos de un punto a otro está dirigido hacia el eje X positivo, el valor entonces de la componente en X de ese vector de posición debe ser positivo, como se coloca aquí, 3.3 pulgadas. ¿Cuánto tenemos que desplazarnos en el eje Y del punto A al punto C? Tenemos que desplazarnos, como bien lo indica la tercera imagen, 12 pulgadas en el eje Y negativo. Esa es la razón del por qué entonces colocamos ese signo en la componente en Y. Ya se descompuso el vector de posición.
vamos a descomponer el vector fuerza. Así como está la imagen, una fuerza saliendo de C y llegando al punto B, resulta complicada para poder descomponer la fuerza. Podemos aplicar entonces el principio de transmisibilidad y mover esa fuerza CB para que el punto de aplicación quede en B. Esa fuerza viene indicada ahí en color rojo y ahí es más fácil ver que el ángulo que me servirá para su descomposición es el ángulo teta. ¿Cómo determinamos ese ángulo teta? Se forma un triángulo rectángulo entre los puntos C, que vemos aquí, el punto B, siendo la hipotenusa esto que vemos aquí, que sería nuestro amortiguador. Según la primera imagen, vemos que la distancia horizontal entre C y B es de 12 pulgadas y la distancia vertical entre C y B es de 2.33. Conocemos el cateto opuesto y el adyacente de un triángulo rectángulo, podemos calcular entonces la tangente inversa. Tangente inversa del cateto opuesto 2.33 entre el cateto adyacente de 12 pulgadas. Este es el ángulo teta que nos servirá para la descomposición. Como el ángulo teta está medido desde el eje X, para la descomposición se utiliza el coseno del ángulo para la componente en X y el seno del ángulo para la componente en Y. La componente en X se obtiene multiplicando la magnitud de la fuerza, 125 libras, por el coseno de teta. Y la componente en Y se obtiene multiplicando nuevamente la magnitud por el seno de teta. Ahí podemos ver que la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa debido al establecimiento de este sistema coordenado para la descomposición. Ya se logró entonces la descomposición de los vectores de posición y el vector fuerza. Podemos aplicar entonces la definición del momento colocando esos vectores en una matriz. Ya vimos en sesiones pasadas que esas matrices se pueden reducir a ese sistema de ecuaciones. No vamos a calcular por la definición del producto vectorial el momento en X y el momento en Y. Nos interesa la ecuación del momento en Z, la cual nos indica que debemos multiplicar la coordenada X o la componente X del vector de posición R por la componente en Y de la fuerza descompuesta, menos la coordenada en Y del vector de posición por la componente en X de la fuerza. Aquí debemos respetar los signos que nosotros colocamos debido al sistema coordenado en color morado, que fue el sistema coordenado que colocamos al inicio, que nos permitió saber los signos con los que podemos trabajar en el vector de posición, y nuestro sistema coordenado en verde, que nos permite conocer que toda fuerza que esté dirigida en el eje X hacia la derecha será positiva y toda fuerza que esté dirigida hacia arriba en el eje Y será positiva. Escribamos entonces la ecuación. X, que es el valor de 3.3 pulgadas, la multiplicamos por la componente en Y de la fuerza, menos 125 libras por el seno de 10.9882, menos, cuidado aquí con los signos, la componente en Y o la distancia en Y del vector de posición por la componente en X de la fuerza. Si se realiza la multiplicación, veremos que el momento generado por la fuerza CB alrededor de A es de 1393.8743 libras por pulgada, positivo, lo cual nos estaría indicando que esa fuerza de 125 libras
obliga a la ventanilla a girar en sentido antihorario. Eso nos está indicando el signo positivo. Puedo convertir ese momento si recordamos que un pie es igual a 12 pulgadas, dividiendo el resultado entre 12. La equivalencia nos dice que el momento alrededor de A es de 116.1561 libras por pie. Al inicio del problema les decía que la definición del vector de posición nos indica que siempre va a ir del punto donde nos piden calcular el momento a un punto de aplicación de la fuerza, pero también nos define el vector de posición como el vector que va del punto donde me piden calcular el momento a un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Hace unos minutos moví la fuerza CB y pasó de estar en color azul a color rojo. La cambié para que pudiera verse cómo aplicaba el principio de transmisibilidad. Entonces, al mover, cambié el punto de aplicación. Vean cómo entonces el vector de posición ahora va a ir de A a B. Es una segunda forma de resolverlo. ¿Cuánto tenemos que desplazarnos en el eje X para ir de A a B? Porque el punto de aplicación cambió al aplicar principio de transmisibilidad. Tenemos que desplazarnos 15.3 pulgadas. Y en el eje Y tenemos que desplazarnos 12 pulgadas más 2.33, 14.33 pulgadas negativo. Aquí está. Las componentes en X y Y de la fuerza sigue siendo lo mismo. Si realizamos esa multiplicación veremos que llegamos al mismo resultado. Entonces, aplicando el principio de transmisibilidad, vemos que el problema no se ve afectado por el cambio de los brazos de palanca o de las componentes del vector de posición, siempre y cuando nosotros podamos mover la fuerza a lo largo de su línea de acción. Si la fuerza se mueve a una línea de acción diferente, el problema no se comporta de la misma manera y estaríamos obteniendo resultados distintos.